Amado hermano, que Dios bendiga abundantemente su vida. Para este servidor José González es un placer estar con ustedes en su programa En Busca del Favor de Dios. Hoy cuento con la presencia del pastor Jonathan Blanco. Amén. Una inmensa bendición para nosotros poder compartir juntos la palabra de Dios. Amén. Pastor Jonathan, gracias por estar por acá con nosotros. Hoy vamos a estar platicando acerca del legado en el libro de Génesis capítulo 37 en relación a un personaje muy colorido de la escritura. Saben, cuando hablamos de un legado, hablamos de una serie de condiciones que se otorgan a través de descendencias. Precisamente, resulta que la palabra de Dios nos habla de hombres y mujeres del Señor que Él convocó, que Él llamó. Por ejemplo, en algún momento Dios llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a Isaac, a Jacob. Dios llamó a Gedeón, Dios llamó posteriormente a Ezequiel, Dios llamó a una Ruth y a una Esther, aún dentro del propósito a un Job. Más adelante el Señor llama a sus discípulos cuando Jesús ya está presente, llama a un Pablo y muchos otros más que fueron llamados en el camino a ejercer el ministerio del Señor para que la palabra fuera esparcida y los propósitos eternos fueran cumplidos. De eso se trata precisamente. Hoy vamos a hablar de José y el legado que él también nos dejó como un hombre convocado por Dios. Al igual que usted que está allí escuchando esta palabra, usted ha sido convocado por Dios y hay un legado que Dios desea que tú dejes a tu familia o dejes en la localidad en la cual vives, en tu pueblo o en cualquier otra comunidad adicional. Dios quiere que haya un legado siempre en nuestras vidas. Es tan importante para que el legado se cumpla, poder atender el llamado de Dios, pastor. Sí, amén. Y esto es muy importante. El legado es un tesoro al final, ¿verdad? Es un tesoro que tiene su valor y que no solo la persona que recibe inicialmente el legado le va a dar su valor o lo va a tener, sino que a las demás personas, los descendientes, las personas que están alrededor, ya sea de una comunidad o de una iglesia, van a valorar ese legado que esa primera persona va a dejar. Ahora hay que aclarar un aspecto muy importante. Ese valor va a depender de cómo nosotros vayamos a dar ese legado. Claro. Si queremos dejar un legado erróneo o un legado incorrecto, probablemente eso en los demás va a perder el valor. Pero si nosotros decidimos, conforme a la ordenanza del Señor, dejar un legado correcto, ahí es donde va a agregar valor a las demás personas. Amén. Y mencionamos adjuntamente a esto, pastor, que ese legado, partiendo de ser un legado de Dios, llamado de parte de Dios a cumplir un propósito, los propósitos pueden ser tan diversos, pero el propósito de Dios siempre está cuando usted y yo atendemos a su voz. Y es que esa palabra, ser sensible a la voz de Dios, tener ese ingrediente de obediencia para atender su voz, es el primer paso hacia un legado correcto para aquellas personas que amamos o para con aquellas personas que compartimos. Es un ingrediente importante en esta receta de poder llegar al propósito eterno con el cual Dios nos ha llamado, porque sin duda alguna a tantas personas que nos están mirando o nos están escuchando a través de la radio en este momento podrán comprender con toda claridad de que hay un propósito maravilloso, pero para que esto venga y podamos dejar ese legado como José lo dejó, debemos de caminar en esa sensibilidad a la obediencia. Ahora bien, no todas las cosas tenemos que mirar esto, no todo es en torno a nuestras vidas, todo gira en torno a Dios, porque el propósito proviene de Dios, la fuente de todo lo bueno, de todo lo grato, de todo lo maravilloso es Dios. Y tenemos que centrarnos en eso, porque si nos centramos en nosotros mismos, estamos actuando de manera errónea, ¿no?
Sí, es así. Y apóstol, hay otro aspecto también importante que hace clic con todo esto, ¿verdad? El Señor nos ha dicho en su palabra que es, y esto lo dice el Señor como para establecer un orden. Y el Señor nos dice, primero hay que poner las cosas de Dios como primer enfoque de nuestra vida. ¿Qué significa esto? Que sí, hay otros enfoques. Cada uno de nosotros tiene un enfoque personal o un enfoque en su familia o un enfoque en otros aspectos. Pero cuando el Señor nos dice que pongamos primero las cosas de Él, tiene una relación o un resultado, más bien, claro. Es que si yo pongo de primero las cosas del Señor, los resultados van a ser los correctos. Y con lo que usted mencionaba, apóstol, esto es claro. En el momento en que nosotros cambiamos el enfoque, y el enfoque que le damos es nuestro propio enfoque, ¿verdad? Nuestra propia línea de pensamiento, nuestra propia forma de hacer las cosas, empezamos entonces a desvirtuar esas promesas o esos propósitos que ya Dios ha establecido en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque yo quiero empezar a verlo todo bajo mi óptica, ¿verdad? Bajo mi alcance, bajo mi forma de ver las cosas. Pero Dios, cuando decide enviar su llamado a nuestras vidas, cuando Dios establece el propósito a nuestras vidas, Él lo establece bajo su óptica, ¿verdad? Con base en sus propios criterios. Y al hacerlo de esta manera, Él dice, si lo haces de esta forma, los resultados van a ser estos y estos y estos. El error se da cuando nosotros empezamos a buscar el propósito de Dios, pero bajo nuestro propio criterio. Claro. Ahora miremos esto que estás diciendo, pastor, porque es muy interesante. Resulta de que José fue criado de una manera diferente al resto de sus hermanos. Por ejemplo, José nació en un hogar de mucho amor hacia él, porque su madre inicialmente no podía tener hijos, ¿verdad? Era estéril. Sin embargo, Dios hace un milagro como Él lo sabe hacer, y a raíz de esto viene la bendición de José, y así que era un hijo deseado y amado. Así que también a su vez de pronto Dios tiene un plan diferente para con él en relación al resto de los hermanos. Así que él crece junto a su padre, mientras los demás estaban laborando en el campo. Él crece con su padre, pero había un fin, y el fin era conocimiento. El fin es que él aprendió acerca de Dios, él aprendió acerca de historia, aprendió acerca de los números, aprendió acerca de idiomas. O sea que vino un sinfín de conocimiento a la vida de él, aunque posiblemente, como todo joven, adolescente, quería estar con sus hermanos y todo lo demás, y se volvía un poco tedioso tanto estudio, pero el asunto era de que ese era el lugar. Así estaba decidido ya por Dios, su padre de igual manera lo había ya implementado. Pero posteriormente vino de parte de Dios un sueño. Ese sueño era una realidad, era algo que Dios quería traer a su vida, era una muestra del propósito eterno de Dios para la vida de José. José no lo comprendía, y él lo que hizo fue posteriormente transmitirlo a sus hermanos, que no lo recibieron con muy buenas, con mucho agrado, digámoslo así. Posteriormente volvió a tener un segundo sueño, y es importante recalcar que hasta ese momento no hubo una persona anterior en el pasaje bíblico, en la historia bíblica, que tuviera esas revelaciones de los propósitos de Dios a través de sueños. Fue el primero en su género. Y entonces esto era maravilloso también. Eso fue un despertar, pero él tenía conocimiento, pero no tenía la revelación. Y qué interesante es mirar esto, porque hoy día muchas personas pueden decir, es que yo conozco la palabra, yo sé mucho de la palabra, yo no necesito consejos, porque sé tanto de la palabra. Pero finalmente entendemos que hay muchas personas en nuestros días con una gran cantidad de conocimiento, pero no de revelación.
Y hay una diferencia entre una cosa y otra, pastor. Claro. Cuando estamos llenos de conocimiento y no de revelación, significa que estamos presos de nosotros mismos, porque como vos decías, miramos las cosas desde nuestra propia óptica, no desde la óptica de Dios. Cuando viene la revelación, miramos las cosas desde la óptica de Dios y comprendemos los planes de Dios, sus propósitos y diseños. Pero cuando estamos en nuestra óptica, nos encerramos en el conocimiento. Precisamente ese conocimiento fue el que llevó a José a la cárcel. Estando ahí en la cárcel, él meditaba en relación a lo ocurrido en su vida. Y él decía, bueno, estuve en la casa de Potifar, prosperé en la casa de Potifar, pero Dios habló a su vida. Le digo, no, tú no la prosperaste. Yo prosperé en la casa de Potifar. Porque no se trataba de ti, se trataba de mí. Porque a pesar de todas las cosas, si tú creías que era por tu conocimiento, era porque yo estaba ahí. Amén. Era porque mi favor estaba ahí y porque todavía tengo un propósito para ti. Qué interesante. Es en medio de todas esas cosas que él empieza a bajar ahí en la cárcel su condición de conocimiento para dar pase al gobierno de Dios en su vida. Y es que hay personas que tienen mucho conocimiento, pero Dios no gobierna en sus vidas. Sí, exacto. Y dentro de esto que usted comenta, apóstol, hay algo claro que sucede. El conocimiento no es malo, le genera valor a la persona. Claro. Sin embargo, hay aspectos que traen o que conllevan esto. La misma palabra del Señor dice que la mucha letra mata, ¿verdad? Y lo que quiere decir la palabra es que si nos llenamos única y exclusivamente de conocimiento, no vamos a dejarle el espacio adecuado al Espíritu Santo para que traiga revelación a nuestra vida. Ahora, ¿qué sucede? Y es el caso de José, con aquellas personas que solamente llenan su vida meramente de conocimiento. En algún momento, ese conocimiento, al encontrar cierto tipo de rechazo o por ejemplo, como en el caso de los hermanos de José, que sintieron enojo, sintieron ira en contra de él, ¿qué es lo que provocó en la vida de José y provoca en la vida de muchas personas que basan su vida solo en el conocimiento? Empiezan a generar rebeldía, envidia, o empiezan a generar, wow, es que yo soy el que tengo el conocimiento, yo soy el que sé cómo son las cosas, y entonces más bien empiezan a llenar su vida de ese recelo, ¿verdad? Y empiezan a vivir una vida, como lo mencionaba usted, apóstol, una vida en la que se tornan en su propia cárcel. Y lo peor de esto es que ese tipo de personas llegan a sentirse mejor ahí adentro y pierden el anhelo y el deseo de decir, no, yo quiero ser libre, ¿verdad? Quiero salir de esta situación y quiero recibir esa revelación. ¿Sabes esto que estás diciendo, pastor? Es maravilloso, porque miro esto, el conocimiento no te cambia. Hay personas cargadas de conocimiento desde Génesis hasta Apocalipsis, pero que no cambian. Exacto. Siguen siendo las mismas personas, con un mal testimonio, con malas actitudes, hablando cosas que no debieran de estar en la boca de un creyente. Exacto. Pero hay personas que encuentran la revelación de Dios, y un encuentro con la revelación de Dios te genera cambio, te transforma, te renueva, te hace diferente. Cambias todo en tu vida, tu forma de hablar, tu forma de expresarse, cambia hasta tu forma de vestir. Todo te genera, empiezan a haber cambios impresionantes, y todo es por un encuentro real con esa revelación. Amén. Cuando entendemos que Jesús, es porque viene una revelación a nuestra vida, la revelación de la salvación, la revelación de la eternidad, la revelación de que hay algo más esperando por nosotros, que hay una vida y una vida en abundancia en Cristo Jesús. Entonces esa revelación empieza a actuar en nosotros para tener una expectativa de búsqueda más creciente en Cristo, y nuestra vida genera cambios. Pero como vos decías, algunas personas pretenden seguir en esa cárcel porque no quieren tener la revelación, no quieren el cambio, no quieren ser diferentes. José salió
de la cárcel porque aceptó la revelación. Pudo entonces hacer y dar interpretación a aquellas personas que estaban hablando de sus sueños. Una vez que esto ocurrió y dio paso a esa revelación, salió de la cárcel y su propósito estaba a la vuelta de la esquina. Amén. Para postularse y estar ahí como un príncipe de Dios en una tierra pagana. Así es. Anunciando el amor del Padre sobre toda alma necesitada. Amén. Hoy, mi amado hermano, queremos que esta palabra cale profundamente en tu espíritu y que sea de profunda bendición para ti. La revelación nos transforma. Hoy oramos por ti en el nombre de Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús bendigo y bendecimos juntos, Señor, la vida de cada uno de aquellos que nos están mirando a través del canal de YouTube, Señor, en este momento de Fe y Milagros, o a través de la radioemisora, Señor, Sendas. Ahora mismo, Señor, bendecimos la vida de cada uno de ellos, Señor, y declaramos que esta palabra no vuelve vacía, sino que ha sido enviada para ejecutar la obra maravillosa y poderosa de tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mi amado hermano, para este servidor José González, para Jonathan Blanco y para su programa, En Busca del Favor de Dios, ha sido un gusto inmenso el poder compartir contigo. Que Dios te bendiga abundantemente.